Software SFI, y os voy a presentar una aplicación que seguramente ya conocéis todos, que es el AMB Taxi, que está funcionando en el área metropolitana de Barcelona. Si arranca la aplicación. Hola. Supongo que muchos de ustedes ya han utilizado esta aplicación. En el estado actual, su objetivo es ofrecer información de distancias, tiempo y especialmente coste. Hay prevista una segunda versión que depende de una decisión del área metropolitana, con más alcance, que permita pedir taxis con fechas, con anticipación, etcétera, etcétera. La singularidad de la aplicación es la exactitud que tiene a la hora de calcular los importes, y esto lo hemos conseguido en virtud de una base de datos amplia, de rutas, de tiempo, de vías de alta velocidad y de vías conflictivas, y de fechas en las que se tiene estimación de esas singularidades de cada una de las rutas. Bueno, el uso de la aplicación es muy sencillo, está orientada al usuario final, no tiene ninguna complicación. En una primera fase estuvo disponible en los pósters de las paradas de autobús en un primer momento para promocionarla, y hoy está disponible en formato app para iOS y Android, o bien en una página web. Lo más entretenido de esto sería poder mostrar los algoritmos que hemos utilizado para calcular los tiempos de las rutas, porque los precios es sencillo en base a los tarifarios que vamos actualizando según nos los propone el área metropolitana de Barcelona. La geolocalización en este caso es evidente, nos apoyamos en Google Maps, y esperamos que en el futuro tengamos la posibilidad de presentar una versión que está prácticamente desarrollada, que tenga más prestaciones de cara al usuario que estas. Entiendo que entraría en competición con las otras apps que hay en el mercado, y como esta es de uso público, pues por eso se encuentra en esta fase. La verdad es que la presentación es así de simple. La app no da para mucho más en el estado en el que está ahora, y casi puedo ceder tiempo a los compañeros que me sigan, porque vamos muy retrasados. Muy bien, gracias. Doncs passem a la presentació número 8, Cigis. Comunica i repara. Tampoc?